intervención, ya y ahí que puedan escoger cuál es la que les hace más sentido. Bien, entonces, estaba planificado la clase como partir con esa actividad, pero hay tan pocos conectados que vamos a partir al revés. Ya vamos a partir mirando la teoría. No me olvides. Y después vamos a continuar con lo que tiene que ver con el trabajo grupal. Ya seguramente, sí, mira, si hay más quórum avanzada la clase, lo vamos a... por eso seguramente lo hacemos después del break. Si no hay más quórum, lo tenemos que hacer igual, ¿ya? Y quienes estén presentes van a tener que, o si es que siguen los mismos, de pronto, en vez de enviarlo a las salas por grupo, que conversemos de forma grupal, ¿no es cierto? Respecto a las posturas, a los temas de interés, podemos ir resolviendo dudas, ¿vale? Entonces, voy a proyectar la presentación. Ya. ¿Lo pueden ver ya? Sí. Ya, Sí, gracias. profe, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, esto es lo que igual se los voy a comentar, pero es lo que vamos a hacer más avanzada la mañana. Entonces, los grupos de trabajo, los grupos deben trabajar los siguientes elementos, ¿ya? Definir la temática a trabajar con sus grupos objetivos y definir el nivel de intervención. Promoción, prevención, perdón, y también me faltó intervención. Al que escriban sus intervenciones, simuladas o reales, sabemos que en este contexto van a ser simuladas, ¿ya? Los grupos que acogen la propuesta de la nueva modalidad de intervención deben definir sus acciones de intervención virtual, son de nivel promocional o preventivo, ¿ya? O sea, insisto, lo nuestro es simulado, no tenemos la posibilidad de hacer una intervención real. Recuerden que estas planificaciones, estos diseños que ustedes van a generar ahora, la idea es que sean armar una base de contenido, en el fondo una base de datos, con distintas intervenciones que ustedes puedan socializar y compartir con todas las secciones de herramientas de intervención para cuando ustedes vayan a sus prácticas profesionales, ¿ya? Y por ejemplo, si alguien realiza una práctica, supongamos con adolescentes y sexualidad, si un grupo trabajó eso, es que pueda eventualmente tomar ese trabajo hecho por los compañeros y tomar eso que fue hecho por los compañeros e implementarlo en la práctica profesional, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer más tarde. Bien, primero yo les pregunto, creo que sí que le había hecho esta pregunta antes. ¿Han realizado alguna intervención grupal previamente? Yo conozco chicos que acá había baja participación, parece, en términos como de participación social. Por ejemplo, hay compañeras que yo tengo en la práctica que a lo mejor han trabajado en voluntarios, que han trabajado en colonias infantiles, hay gente que a lo mejor ha trabajado voluntario en Techo para Chile, o Desafío Levantemos Chile, etcétera, distintas instancias, sea de la religión o de organizaciones comunitarias. ¿Acá existe eso? ¿Hay compañeros que han o implementado un taller, ya sea parte de un centro cultural, de alguna organización? ¿No? Yo creo que participo de una escuela popular. Ah, excelente, excelente. ¿Y qué características tiene la escuela popular? Primero, bueno, empezamos cuando fue el estallido, entonces fue relacionado como con eso, en realidad como que las personas supieran, no sé, a lo que iban, o cuando fueron las primeras votaciones por el plebiscito, todo ese tipo de cosas, como que se las explicamos a las personas, pero de una forma más simple. Y además, bueno, en realidad eso, ir rescatando como lo que se necesita donde yo vivo, pero en el sector más rural. Ya. O sea, es una escuela popular que está centrada en la educación cívica. Sí, solamente educación cívica.
Ya, y voy a hacerte algunas preguntas, ya que agradezco como que lo pongas como ejemplo. ¿Está dedicado para algún rango etario en específico? No, para cualquier persona. Para cualquier persona, ya. Que pertenece dijiste que como de algún sector, de algún radio, de alguna comunidad específica. Sí. ¿Sí? Ya, Sí. bien. ¿Y esto surge en base a alguna necesidad o porque a alguien se le ocurrió y pensó que era una buena idea? En realidad fue como una necesidad porque nos dimos cuenta de que muchas personas no estaban informadas de lo que sucedía. Entonces, como que fue por eso. Ay, mi amor, no. Ya, ya, perfecto. Entonces fue en base a una necesidad. Y eso es algo interesante que vamos a conversar también hoy día a lo largo de la clase. Porque cada vez que elaboramos una intervención grupal, me faltó apretar el botón de grabar. Cada vez que elaboramos un diseño de una intervención grupal, algo fundamental es que esto nazca porque exista la necesidad, ¿ya? No porque sí, no porque a mí me tincó, no porque a mí me pareció que podía ser interesante o llamativo, o no porque el tema a lo mejor está en contingencia ahora, sino que, sino que en los temas que uno aborda dentro de una intervención grupal tienen que ser siempre necesidad del grupo de donde nosotros vamos a trabajar, ya sean los distintos niveles, promoción, prevención o intervención. Ya, denme un segundo. ¿Quieres que ahí abajo? Mamá. Toma. Bien, entonces ahora que puse la grabación, voy a volver a compartir. Ya, estábamos acá entonces hablando, dando algunos ejemplos de la elaboración de una intervención grupal. Entonces, como les decía, esto es un aspecto central para lo que va a ser su trabajo, por ende yo aquí también esperaría como que pudiesen resolver dudas, que vayamos dando ejemplos, ¿ok? Que vayan también participando. Ya, entonces, acá tenemos un sumario general le podemos llamar como del orden o de los contenidos principales que debe sostener una intervención grupal, ya, o una intervención comunitaria. Generalmente uno desarrolla un documento de forma previa, ya una intervención, si hablamos en otros contextos, por ejemplo, si la comparamos y vamos a ir haciendo analogías, ¿no es cierto? Si la comparamos con una intervención en crisis, ¿cuál es la característica de la intervención en crisis? ¿Ustedes la saben? ¿Conocen algunos aspectos básicos de intervención en crisis? Hija. La intervención en crisis es muy distinta a una intervención de estas características, porque la intervención en crisis es espontánea. ¿Qué quiere decir? Que se realiza Como cuando hay catástrofes y cosas de esas. cuando hay una catástrofe. La característica de la catástrofe es que la catástrofe no es previsible, ¿no es cierto? Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación. Si pensamos, claro, como dice Ángela, una catástrofe, pero como a lo mejor podemos ir de camino al supermercado, a nuestra casa, y hay un accidente automovilístico, y nosotros vamos ahí, ¿no es cierto?, detrás, y seguramente vemos que está la persona y que la persona a lo mejor está desorientada, podemos hacer una intervención en crisis. Por ende, una intervención en crisis, si bien sigue algunos aspectos básicos, no requiere una planificación, ¿ya? Es distinto intervenir, ese es un tipo de intervención versus una intervención grupal de estas características porque necesariamente merece una planificación previa, ¿ya? Esta planificación previa va a estar compuesta por distintos elementos, ¿ya? Entre ellos, en primer lugar, una introducción, ¿no es cierto? Uno genera una especie de manual. Uno genera una especie de manual que va a guiar mi intervención, que va a tener los aspectos centrales de mi quehacer. ¿Ya? Entonces, el documento parte con una introducción. Voy a apagar la cámara porque voy a dar pecho, ¿ya? Ahí. Ya, el documento parte con una introducción
Luego se definen algunos elementos básicos. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Los elementos básicos, mira, debe estar allá abajo. Los elementos básicos son... Es como armar un pequeño marco teórico, ¿ya? O algunas referencias bibliográficas que me permitan ofrecerle un marco a mi intervención, ¿ya? Es decir, desde qué modelo teórico lo voy a realizar, ¿no es cierto? Desde dónde yo me voy a estar parando, desde dónde yo me voy a estar parando para diseñar y pensar en mi intervención, ¿vale? Estos elementos básicos es importante que, mira Colomba, estos elementos básicos es importante que uno tenga la capacidad de poder adscribirse a lo mejor a algunas teorías y por eso, deme un segundo por favor, esto está imposible estar acá con la bebé, deme un segundito. Ya, estoy de vuelta. Ya, entonces estos elementos básicos requieren necesariamente una búsqueda sistemática. Seguramente mirar otras experiencias, mirar qué marco referencial utilizaron, como les decía, teorías, conceptos relevantes, investigaciones nos van a servir para poder definir cuáles van a ser los elementos básicos de mi intervención. Bien. Algo importante es que la fundamentación de la intervención siempre va a estar construida en base a un diagnóstico de necesidades, ¿ya? Y aquí yo les voy a hacer una pregunta, porque como partimos cuando hicimos el diagnóstico en el encuentro 1, yo tenía la sensación de que los estudiantes en general se les hace mucho más fácil hacer una aproximación de tipo individual, ¿no es cierto? Como que uno piensa en un modelo de acompañamiento, en un modelo psicoterapéutico, siempre individual, como que nos es más conocido, nos es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos cuando una persona llega en búsqueda de ayuda, ya a un contexto, ya sea un CEFAM, a un contexto a lo mejor del ejercicio libre de la profesión, ¿cómo se parte esto? Yo les hago la pregunta. ¿Cómo parte el proceso? ¿Qué tiene que hacer el psicólogo? Generalmente el psicólogo... ¿El problema? ¿Perdón? ¿Detectar el problema? ¿Indagar sobre un problema? Sí. Yo creo que Observar. Ahí tenía Gaby y Ángela activado. Ángela, dale, porque estabas hablando y de ahí viene Ángela. Adelante, Ángela. Que sí, o sea, primero observo un problema o algo, un fenómeno a trabajar. Luego empiezo a hacer todos los pasos, ¿no? Ajá. Diagnosticar. Diagnosticar, ¿no es cierto? Para diagnosticar generalmente, bueno, además aplicamos pruebas, la observación, la entrevista clínica, etcétera. Bien. Gaby, ¿qué ibas a comentar tú? ¿Tienes más crema? Yo creo que preguntarle cómo llegó y por qué motivo viene, porque muchas veces no van por iniciativa propia. Ya, y eso, lo que ambas comentan es fundamental y significativo para efectos de lo que vamos a ver, lo que tiene que ver con la intervención grupal. Porque la intervención grupal pierde sentido si dejamos de ver las necesidades del otro,
¿ya? Por eso es importante siempre que, análogo a un proceso de tipo individual, los procesos grupales también requieren una evaluación, ya como los documentos que yo les compartí la semana pasada, donde tenían que chequear y revisar, ¿no es cierto?, la técnica, que les comentaba que ya lo subí a aula virtual. Esas son técnicas para el levantamiento de información en grupos, ¿no es cierto? Existen otras técnicas y o metodologías de levantamiento de información desde un formato individual, ¿no es cierto? Pero algo que hay en común, que ambas intervenciones pierden sentido si no se realiza un buen diagnóstico, ¿ya? Porque, nuevamente, ejemplificar desde lo clínico individual pareciera ser bastante claro, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un adolescente enfrente, y a lo mejor nos quedamos solamente con la entrevista del adolescente y no hacemos la entrevista con los cuidadores, por ejemplo, o no aplicamos alguna prueba, o no referimos, no solicitamos información al establecimiento, es muy probable que nuestro diagnóstico y consecuentemente la intervención que nosotros vayamos a realizar, ahí llegó el papá, y consecuentemente la intervención que vayamos a realizar no logre dar respuesta a todas las necesidades de, en este caso, del adolescente. Ya, entonces, con este ejemplo solo quiero relevar de que las intervenciones grupales tenemos que conocer en profundidad a la comunidad. Ya. Perdón el incidente. Ya, entonces tenemos que conocer necesariamente las necesidades de la comunidad, ¿ya? Entonces, a nivel territorial, ¿no es cierto? A nivel de la etapa del ciclo vital, a nivel de los temas significativos que puedan ser relevantes para ello, a nivel de qué problemas le aqueja acorde al contexto actual, por ejemplo, a qué les aqueja considerando nuevamente el territorio. No es lo mismo vivir en zona rural que urbana, por ejemplo, que de pronto también es algo que ustedes pueden imaginar al momento de construir su intervención. Recordemos que ustedes no tienen la población con la cual hacer el diagnóstico, y es por eso esta parte interesante de que ustedes tienen que imaginar la población con la cual. Tenemos el primer piso, que es lo importante, ¿no es cierto? Etapa del ciclo vital, ¿ok? Pero tenemos que ir sumando y definiendo estos otros elementos, porque nuevamente, solo la importancia de relevar que cuando realizamos nuestras intervenciones tenemos que conocer las características ya en detalle. Bien, continuamos. Entonces, tenemos, bueno, se construye una introducción, ¿no es cierto? Se construyen los elementos básicos que tienen que ver con una mirada teórica respecto de lo que es relevante a trabajar. Se fundamenta también la intervención desde el diagnóstico. Ya nuevamente recalcar, no se fundamenta porque es un tema que le parece importante a lo mejor al Estado o es un tema acá. No, siempre tiene que ser centrado en la comunidad, en las personas, en los sujetos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, también respecto a ese punto, cuando nosotros realicemos una evaluación con un grupo de personas, también es probable que encontremos muchos aspectos en común, pero también es probable que encontremos algunos aspectos que no concuerden, ¿no es cierto? Porque además los seres humanos tienen distintos tipos de necesidades. Ya, por eso es importante que observen las técnicas de levantamiento de información a nivel grupal, ya porque ahí permite también ir observando como lo más relevante que tiene que ver con la grupalidad, ¿vale? Entonces, sí y solamente sí, una vez que yo realizo un buen diagnóstico, podré definir los objetivos. Ya recordemos que los objetivos, entonces, voy a establecer un objetivo general y voy a establecer ciertos objetivos específicos. Si pensamos, por ejemplo, si vamos a trabajar con adolescentes, ya voy a ir acotando la población. Adolescentes que están inmersos en un programa de Sename,
que un PRM, ¿ya? Los PRM son los programas de reparación en maltrato que trabajan principalmente con maltrato grave o abuso sexual, ¿ya? Entonces, si nuestra intervención va a estar enfocada en esa población específica, es muy probable que tengamos que levantar información, por ejemplo, con la revisión de las fichas de los chicos que están en el programa, entrevistando a los profesionales del programa, aplicando algún instrumento o entrevistas con los adolescentes y a lo mejor que podamos incluso levantar información con los cuidadores, ya padres, madres y o cuidadores. Ahí pensamos en un diagnóstico. Entonces, si tenemos esta población específica, vamos acotando temas, ¿no es cierto? Porque estamos en un contexto bastante específico. Un objetivo general podría ser entregar herramientas que permita favorecer la agencia personal, la agencia y el empoderamiento, ¿ya? Por ejemplo, ya en vez de hablar como un concepto de autoestima, como más específico. Entonces después yo desgloso los objetivos específicos, específicamente como qué áreas voy a cubrir, ya qué elementos tienen que ver con la agencia personal y el empoderamiento, a lo mejor con la puesta de límites, que también guarda una estrecha relación con el maltrato y el abuso sexual, ¿no es cierto? La puesta de límite, a lo mejor aquí sí trabajar como el autoconcepto, autoestima, la relación con otros significativos o con los padres o también las relaciones íntimas con los pares, ¿ya? Entonces, por eso es importante las definiciones previas que nos van a ir permitiendo avanzar en las definiciones que tienen que ver con ir avanzando con este documento. Luego se define un plan de trabajo. ¿Ya? Y el plan de trabajo es bastante sencillo. Yo de ahí les voy a mostrar seguramente algunos modelos, pero los planes de trabajo uno tiene que ir pensando y definir, como por ejemplo, cantidad de sesiones que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué metodología voy a utilizar? Voy a usar una metodología a lo mejor simplemente como psicoeducativa. Ahora sabemos, y aquí también por eso es importante revisar experiencias previas. Sabemos que lo psicoeducativo tiene un importante poder, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si pensamos a lo mejor en hacerlo como una modalidad, como una clase, es muy probable que no haya una participación o que los adolescentes se aburran, ¿ya? Y no regresen a la segunda sesión, ¿ya? Entonces está comprobado que las metodologías que tienen que fomentan la participación del otro, ya que hacen, que invitan a la reflexión, a la conversación o a la co-construcción de algunos temas, está comprobado que eso genera un poco más de adherencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido es importante pensar entonces, ya el cómo lo voy a ir haciendo. Y nuevamente, aquí va tomando un poco forma el por qué les pedimos que lo primero fuera pensar en una etapa del ciclo vital. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos un video de este joven, que era un trabajador social, que había hecho una intervención con unos chicos con ciertas características, ¿no es cierto? Y que él hablaba de cuáles intervenciones funcionaban más que otras, y él decía, mis intervenciones pueden ser en la calle, ¿no es cierto? Sentado en una acera, los mostraban incluso como en una cancha de fútbol. Entonces, por eso es importante pensar la etapa del ciclo vital y, consecuentemente, después otras características. Entonces, el plan de trabajo va a considerar la metodología a utilizar, en este caso, ya supongamos, una metodología lúdico-participativa, va a también pensar, que es parte de la metodología, la cantidad de sesiones, ¿no es cierto?, la frecuencia de las sesiones, la duración de las sesiones, ¿ya? Y el tema a abordar en cada sesión. Y además del tema a abordar en cada sesión, la estructura de cada sesión de trabajo. Ya también generalmente las sesiones, si pensamos, voy a utilizar otro ejemplo, si pensamos en una intervención a lo mejor como de autocuidado para adultos que son profesionales de la salud, sabemos entonces, seguramente en alguna búsqueda rápida, ya sea bibliográfica o de investigaciones, sabemos además y contextual, o sea, de qué están viviendo hoy día los trabajadores de la salud, podemos contarlo más. Adultos trabajadores de la salud mental, ¿ya? O adultos trabajadores en contexto de urgencia, ¿no es cierto? Entonces, es probable que nos pillemos con elevados niveles de estrés, ¿no es cierto? Y agotamiento. De esta forma, podemos pensar entonces que podemos trabajar con ellos. Y seguramente la estructura va a ser distinta. A lo mejor una pequeña actividad de apertura,
ya luego podemos tener una actividad psicoeducativa breve, por ejemplo, que es el estrés, ya, y cuáles son las consecuencias del estrés, y luego podemos aplicar alguna estrategia de autorregulación del estrés, ya. Se les aplica, luego se les da un tiempo para poder vivenciarla, posteriormente se da un espacio para que compartan la experiencia respecto a la estrategia trabajada y se hace un cierre. ¿Ya? ¿No es cierto que la metodología escogida en esta población de adultos con un tema específico va a ser muy distinta a la de los adolescentes? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos? Porque estoy hablando mucho y me gustaría como recoger impresiones o si surgen preguntas, dudas u otros ejemplos. ¿No? Bien, entonces seguimos con la definición del plan de trabajo. Ya luego pensamos en el proceso del cierre del taller. Generalmente es deseable, ¿no es cierto?, que uno haga aplicaciones, a lo mejor test-retest, ¿no es cierto?, a lo mejor si voy a trabajar, si pensamos en la población de los profesionales adultos, podemos a lo mejor aplicar una escala de burnout. Si pensamos a lo mejor en los profesionales de la salud mental, una escala de burnout al comienzo de nuestra intervención, ¿ya? Y después podemos aplicar la misma escala de burnout al final de la intervención y podemos ver las diferencias de puntaje, ¿ya? Por eso es importante siempre tener una medida inicial. Es deseable, ya muchas veces le da mucha más relevancia al trabajo que se pueda realizar. Ahora, si pensamos a lo mejor en los adolescentes, seguramente va a ser otra la unidad de medida. No vamos a medir, acá no era estrés, sino que estamos trabajando principalmente en agencia personal, como autovalía, autoconcepto, autoestima. Entonces, muy probable que a lo mejor podamos medir, ya sea con instrumento o una entrevista semiestructurada, por ejemplo, una escala Likert que ustedes puedan diseñar. O inclusive también es válido, creo yo, a través de a lo mejor de alguna creación artística. Yo tengo una experiencia de haber aplicado con un adolescente, pero esto en un contexto de trabajo individual, con un adolescente que al comienzo, bueno, bien reservada, le costaba como la expresión verbal, y hizo un dibujo al comienzo del proceso. Ya era un dibujo que a simple vista era muy triste, evocaba bastante sentirse muy solitaria, con mucha tristeza, y al final del proceso le pedí, y evocó un personaje dentro de ese dibujo, entonces le pedí que después ubicáramos a ese personaje cómo se retiraba, cómo estaba al final del proceso, y fue como una comparación donde estaba todo lo contrario, con colores, con alegría, evocaba también otras cosas. Entonces, de pronto también, sobre todo con trabajo con adolescentes, creaciones artísticas también sirven, ¿no es cierto? Y que permitan también las verbalizaciones conjuntas. Y aquí también, ¿qué elementos son relevantes? Su propia creatividad, sus experiencias previas y la revisión de otras experiencias, ¿ya? Y eso invita a que ustedes puedan mirar, revisar, leer, etc. Bien, entonces el proceso del cierre taller, además, generalmente involucra un cierre tipo ritual, ¿no es cierto?, que a lo mejor permita como no solamente medir y nos despedimos, sino que también realizar un proceso que permita ritualizar el cierre de la intervención, ¿ya? La consecuente despedida, obviamente, si tuvimos compromiso a lo largo del proceso, tratar de cumplir con esos compromisos. En algunos casos, también hay que pensar en estas variables, si hay alguien que a lo mejor se detecta en el camino que tiene otra necesidad, si es que necesita enlace con algo. También son aspectos a considerar seguramente dentro de lo que tiene que ver el diseño. Sobre todo si estamos pensando a lo mejor desde la prevención, ¿ya? Y como decía entonces, definir un sistema de evaluación, ¿ya? Que puede ser, no solamente las personas tienden a definir los sistemas de evaluación como por ejemplo la asistencia, ¿ya? Asistieron a tal cantidad de sesiones o asistieron una muy buena asistencia, una muy buena convocatoria.
Sin embargo, no es suficiente. Ya el sistema de decir que asistieron o no, no permite conocer necesariamente el impacto. Quizás es un predictor que nos permite decir, ok, estas personas asistieron y siguieron asistiendo. Eso nos entrega una información, ¿no es cierto? Eso nos entrega algún tipo de información. Sin embargo, no nos entrega toda la información que nosotros necesitamos para saber si nuestra intervención tuvo un impacto. Ya por eso es importante siempre ir a medir el contenido. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Ya existen dudas, comentarios u otras experiencias que les ha tocado conocer o vivir. Ya. Esto, yo les adelanto, esto no es muy distinto de lo que ustedes justamente van a realizar en su práctica profesional, ¿no es cierto? Muchos de sus compañeros que hoy día están en práctica se suman en centro en donde seguramente tienen que hacer un sinnúmero de otras tareas. Por ejemplo, revisión, actualización de protocolos, crear protocolos inexistentes que le tocó a alguna compañera, a lo mejor hacer algunos acompañamientos individuales, pero lo que se repite en los distintos contextos de práctica son los talleres grupales. Ya por eso también la relevancia de que nosotros podamos trabajar y profundizar en eso hoy día. Hoy día me refiero en este semestre. Ahora, volviendo a lo que también comentábamos en un comienzo, ¿ya? ¿Por qué planificar una intervención grupal? Ya seguramente fuimos dando respuesta a esta pregunta recién en la medida que íbamos conversando algunos puntos. Cuando yo le hacía la diferenciación entre una intervención grupal planificada, ¿no es cierto?, con una población específica, con un tema específico, diferente a una intervención en crisis. Una intervención en crisis suele ser emergente, ya porque ocurrió una emergencia. Entonces, planificar una intervención grupal nos permite evitar improvisaciones. ¿Ya? Seguramente siempre hay que dejar cabida a la espontaneidad, ya pueden suceder cosas de último momento y eso también seguramente es parte de nuestra formación y de nuestra capacidad de flexibilidad. Sin embargo, cada vez que contamos con una planificación clara, definida, ¿no es cierto?, y acabada, nos permite, ¿no es cierto?, que esa sea nuestra hoja de ruta, que en el fondo, como dice aquí, como que nos permita definir objetivos que le den un norte a nuestra intervención, es decir, hacia dónde vamos y qué estamos realizando y que por lo demás tenga un sentido, ya que no sean además encuentros aislados porque sí. A mí personalmente me incomoda cuando los estudiantes dicen, no, vamos a abrir y vamos a tener comida. Sí, como que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Como que la comida es un valor extra que invita a las personas. Pero cuando eso se transforma en el norte, ¿no es cierto? O en el motivo para estar presente, no habla bien de la intervención. ¿Ya? Entonces, la idea es que las personas puedan motivarse en base a los objetivos que ustedes definen. Y ahora, nuevamente, ¿cómo logramos eso? Que la intervención a ellos les haga sentido. ¿Cómo logramos eso? Haciendo buenos diagnósticos. ¿Ya? Además, entonces, ¿qué nos permite el que podamos tener una planificación de la intervención grupal? Es que nosotros nos vayamos acercando lo más posible a aquello que nos hemos propuesto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando nos proponemos algo, no está propuesto porque sí, ¿ya? Es porque eso tiene un sentido anterior. Entonces nos permite no desviarnos hacia dónde queremos llegar. Y además, prever eventuales modificaciones o puntos de ajuste durante la puesta en marcha, ¿ya? Insisto, van a ocurrir generalmente cuando uno aplica distintos espacios, ya sea como, por ejemplo, pensando en experiencias, ya sea porque no llegó nadie, estoy pensando en la presencialidad, porque no llegó nadie, o porque llegó más gente de lo esperado, o pensando en puntos de ajuste que a lo mejor se dieron espacios como para cosas que uno no tenía esperado, pero que a lo mejor sí pueden ser nutritivas, como en una oportunidad, en un taller que ejecutaban unos estudiantes de otra universidad, en donde las mujeres
eran cuidadoras, ya era el objetivo, tenía el espacio para hablar un poco de sus experiencias y ellas terminaron brindando ese apoyo entre ellas, dándose consejos, hablando de sus experiencias y ellas terminaron en contacto. Ya, o sea, se daba eso espontáneamente. Seguramente ahí podemos pensar en algún punto de ajuste, pero la idea es prever las modificaciones. ¿Ya? Yo insisto, nosotros los seres humanos, y diría particularmente los psicólogos y psicólogas, tenemos que ser medianamente flexibles, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no es cierto? Y en la medida que trabajamos con seres humanos, les suceden distintas cosas en lo cotidiano. Ya, por ende, tenemos que contar con ese grado de flexibilidad o muchas veces podemos tener pensado en una estrategia, si lo pensamos como ya en el diseño, si pensamos que vamos a hacer la actividad de presentación como la más conocida, no sé, con la telaraña, que es la típica que tú tiráis la lana y se van, y se genera telaraña y se van comentando, no sé, tu nombre y lo que te gusta o quién eres. Si a lo mejor tenemos eso preparado y nos dicen los adolescentes, hoy no, es que es refome y ya la hemos hecho muchas veces, como a lo mejor pensar también en planes B, ya eso también a veces es necesario. Bien, avanzamos. Ahora, quiero que podamos mirar. Siempre me confundo, nuestro break es a las 10, ¿no es cierto? Sí, que me confundo con otro módulo. A las 10, ¿no es cierto? Sí, pero Sí, Ya. profe. La planificación y los elementos básicos. Ahora. La planificación debe contener todo aquello que nos permita ver lo que vamos a realizar en su conjunto, ¿ya? Además, debe ser expuesto del modo más simple y comprensible y debe contener elementos básicos que son los siguientes. Ahora, recordemos lo que yo les comentaba. La planificación debe pensar en todo, ¿ya? Insisto, estas son intervenciones imaginarias, pero si pensamos en la presencialidad, y vayan ustedes imaginando los grupos con los que van a intervenir, ya sea en promoción, en prevención o en intervención misma, abordando un tema específico, tenemos que pensar entonces, etapa del ciclo vital, dijimos que otro tema importante era la territorialidad, ¿no es cierto? Seguramente mirar el nivel socioeconómico, seguramente mirar el nivel educacional para la adecuación del lenguaje, seguramente también mirar, ¿qué más? ¿Qué otro elemento creen ustedes que puede ser relevante? Pensamos en población adulta, el grado de instrucción, ¿no es cierto? Bueno, que el grado educacional. ¿Qué otras variables más importantes considerar al momento de poder planificar una intervención? ¿Qué más tenemos que considerar de forma previa? el nivel educacional, si es hombre o si es mujer. Ya, si es que pueden haber diferencias de género, perfecto. Más que de sexo en sí mismo, podemos pensar en variables de sexo, pero también podemos pensar en variables de género, ¿no es cierto? Que el género es la construcción social de lo que tiene que ver con los ciertos roles. Otro compañero había activado su micrófono. Sí, el grado de familiaridad que puedan tener con cierta, como por ejemplo, yo lo pensaba en, supongamos que ya se quiere intervenir sobre prevención del embarazo adolescente, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Pero esto se hace en un colegio o en un lugar que, supongamos, es mucho más conservador, por ejemplo, en donde quizá los temas de educación sexual siguen siendo un tabú o no se tocan. Sí, yo lo pensaba quizá en el grado de instrucción, porque si hay temas que quizá uno va a tocar en la intervención, y si estas personas derechamente no lo manejan o nunca les hablaron de sexualidad, por ejemplo, Claro. es medio complicado quizá ir
a plantear, no sé, ABC y ellos ni siquiera conocen la A, por ejemplo. Justamente, sí, y eso es un aspecto importante a considerar de forma previa, ¿no es cierto?, para poder planificar. Estamos todavía pensando en lo que tiene que ver con la definición un poco del público objetivo. Justamente es una variable y eso lo vamos a conocer a partir del diagnóstico. Perfecto. Entonces, en la medida que yo realizo este diagnóstico, recién ahí, cuando tengo este conocimiento, que no sé si vamos a tener un conocimiento profundo, pero lo más acabado posible, ¿no es cierto? Solo cuando tenemos eso, vamos a poder realizar una planificación, ¿no es cierto? Que nos va a permitir ordenar, ¿no es cierto? Esbozar todo lo que nosotros vamos a querer ejecutar. En ese sentido. Entonces, ¿qué elementos? Bueno, estoy repitiendo algunas cosas que aparecieron. ¿Por qué está repetido esto? Datos generales de la intervención a realizar. Algunas preguntas a considerar, ya por eso. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Ya? ¿Qué intervención realizaremos y quiénes lo harán? Cuando hablamos de quiénes son nuestros beneficiarios, nuevamente apuntamos a la definición de la población, ¿ya? Sigo con el ejemplo de los adolescentes, entonces, que están insertos en un PRM. Es una variable importante, ¿no es cierto? Podemos pensar, ¿qué otra cosa para responder la pregunta ¿quiénes son nuestros beneficiarios? A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en el tipo familia, ¿no es cierto? Seguramente a lo mejor hay algunas diferencias, si son familias extensas, o son familias nucleares, o son familias monoparentales, ¿ya? Siguiendo en ese ejemplo, ¿qué otra pregunta nos podríamos hacer respecto a nuestros beneficiarios? Si pensamos en el taller de promoción de la agencia y el empoderamiento personal en adolescentes e insectos en un programa de reparación de maltrato. Es importante conocer. Sí, adelante. ¿Podría ser el nivel de daño que pueden llegar a presentar? Justamente, eso iba a mencionar, como el tipo de maltrato al que fueron expuestos, ¿no es cierto? Porque eso también nos va a ir permitiendo recortar. Ok, vamos a trabajar, y nos hacemos la pregunta, vamos a trabajar con adolescentes que estuvieron expuestos a distintos tipos de maltrato y consecuentemente a distintos tipos de daño, o a lo mejor vamos a trabajar en adolescentes que fueron expuestos a violencia sexual, ¿ya? Y seguramente entonces nuestro taller va tomando una forma distinta, y si lo pensamos de esa forma, más que prevención y promoción, seguramente con estos chicos estaríamos haciendo algo a nivel de intervención, ¿no es cierto? Profesora, si es que poseen una red de apoyo. Por ejemplo, también es otra variable importante a preguntarse, ¿estos adolescentes tienen redes de apoyo? ¿Ya? Porque seguramente, si lo pensamos nuevamente en el tema, se me vino a la cabeza como el tema, como la agencia, el empoderamiento, también tiene que ver con poder recurrir a redes y o activar redes, ¿no es cierto? Y son dos tipos de intervención distintas. Ya, entonces nuevamente hacernos esta pregunta, ¿quiénes son nuestros beneficiarios? Luego, o si hay más, ¿a alguien se le ocurre otra cosa? Si lo seguimos pensando en este ejemplo. Acotar bien la edad, ¿no es cierto? No es lo mismo a lo mejor un adolescente de 12 a un adolescente de 17, ¿no es cierto? Como acotar bien la edad. Ayer estaba en una clase precisamente de un diplomado y ahí se hablaba que a propósito de las experiencias, como también en la esfera sexual, puede considerarse abusivo, ¿no es cierto? Como que un adolescente de 17 exponga a un niño de 12 a temas que a lo mejor un niño de 12 todavía no conoce. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acotar y definir bien la edad. ¿Alguien se le ocurre otra variable más que pudiésemos pensar pensando en esta pregunta de quiénes son nuestros beneficiarios? Profesora, dependiendo, por ejemplo, si hace un diagnóstico en las redes de protección que pueda tener, quizás sería necesario también considerar el nivel socioeconómico de la persona. Sí, sí. Si es que es homogéneo, si es que es heterogéneo, como para más o menos considerar cuáles son las cosas que ellos también van a tener cuando se vayan. Claro, claro, el nivel socioeconómico nos puede hablar de estas cosas, ¿no es cierto? Nos habla consecuentemente del nivel educacional al cual pueden acceder, nos puede hablar de las oportunidades que pueden acceder, etcétera. Sí, también conviene sostener esa información. Y también homogeneizar los grupos es importante, ¿ya?
Ahora, no está descrito acá de forma específica, pero cuando vamos haciendo esta pregunta, necesariamente es como que lo estamos hablando sin hablarlo, pero estamos hablando también de los criterios de inclusión y de exclusión de quienes van a participar en nuestro grupo, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de, nuevamente, vamos a hacer una intervención en agencia de empoderamiento personal, ese es nuestro objetivo general en adolescentes pertenecientes a un programa de reparación del maltrato de Sename, Ciudad Talca. Ahí definimos nuestro objetivo. Cuando vamos respondiendo a esa pregunta, vamos un poco haciendo el corte, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden ingresar a esta intervención? Entonces, dejamos fuera a los de 12, ¿no es cierto? A lo mejor podríamos pensar en activar a los chicos que están más en desventaja. A lo mejor podríamos trabajar con quienes están con mayores factores de riesgo. ¿Cuáles serían más factores de riesgo? Nivel socioeconómico bajo, ¿no es cierto? Menos redes de apoyo, más, no hacíamos la pregunta, ¿no es cierto?, como que han estado expuestos a más tipos de maltrato, y a lo mejor familias monoparentales. Ya, entonces ahí definimos algunas variables que nos van a permitir acotar, entonces decir como ya, con quiénes sí, con quiénes no. Ahora, si llevamos este mismo ejemplo, quiero clarificar, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en un taller de intervención, ¿no es cierto? Si pensamos en un taller que tiene que ver con prevención y promoción, ¿tengo que ser tan estricta para poder definir los beneficiarios? ¿Qué creen ustedes? Profesora, ¿podría repetir la pregunta? Que en este contexto que estamos construyendo este ejemplo imaginario, ¿no es cierto?, de abordaje que va en la línea, recuerden que tenemos distintos niveles de intervención, a nivel de promoción, a nivel de prevención y a nivel de intervención, o lo que se denomina como intervención primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? La intervención de este ejemplo con el que yo he estado trabajando es un ejemplo de intervención al nivel terciaria seguramente, ¿no es cierto?, en donde vamos a intervenir con una población que ya ha tenido un daño y vamos a hacer una intervención para trabajar o reforzar, ¿no es cierto?, colaborar en la disminución de ese daño. Ahora, si pensamos en una intervención más de la línea de la promoción, ¿tengo que ser tan estricta para definir la población? ¿Qué creen ustedes? Quizás no, profesora, pero seguramente igual deben haber criterios de inclusión e exclusión que quizás podrían ser más generales. Sí, precisamente, no los perdemos de vista, ¿no es cierto? Nuevamente tengo que hacer una descripción, pero seguramente van a ser un poco más generales si pensamos en una comunidad. Hace muchos años atrás, camino a la universidad, ¿no es cierto? Esto donde está el gimnasio regional, hay una bencinera y hay una población arriba que se llama la Pedro Aguirre Cerda. Ustedes son más chicos, pero antes, cuando uno iba camino a la universidad, el camino era distinto. Ya eso fue parte, no recuerdo, del mejoramiento de la 2 Norte. Esa población tenía como acceso, no ven que, díganme si han visto, ¿no es cierto?, que una población que está como un poco elevada, en una villa, y como que está toda enrejada ahora. Y esa villa, esa población hizo un movimiento, porque literalmente los enrejaron, ¿no es cierto? Y no, les dejaron una bajada solamente, no sé cómo se llama esa calle, que está como enfrente a la bencinera, y no les dejaron una bajada hacia la 2 Norte. ¿Qué hicieron? Se movilizaron, ¿no es cierto? Se organizaron con la finalidad de lograr que les abrieran una bajada por la 2 Norte, ¿ya? Entonces, si pensamos que podemos hacer una intervención, o no sé si esa incidencia fue asesorada, una intervención con ese grupo específico, ¿no es cierto?, ya que lograron organizarse y todo, seguramente si pienso en la población Pedro Aguirre Cerda, en una intervención ahí, mi criterio de exclusión es que, de inclusión o de exclusión, es que viva en la población Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, que es un poco más general a pensar, si pensamos en una intervención a nivel terciario, en el tipo de daño, ¿no es cierto? ¿Me expliqué con el ejemplo?
Que coincidía entonces con lo que decía el compañero, que efectivamente nunca se deja de definir, o sea, nunca dejamos de marcar como el cuadrante, ¿no es cierto? Nunca lo dejamos de mirar ni de marcar. Lo que pasa es que va teniendo algunas diferencias y variaciones, ¿ya? Ahora, también nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de intervención realizaremos? Tenemos intervenciones de tipo promocionales, ya de tipo preventivas y ya intervenciones propiamente tal. Cuando hablamos de la promoción, es cuando las personas todavía no han surgido los efectos de una enfermedad. Entonces, podemos pensar, a ver, denme ustedes con un ejemplo, ¿qué puede ser a nivel promocional o qué programas existen de promoción? ¿Qué programa conocen? ¿Elige vivir sano, profe? ¿Podría ser o no? Elige vivir sano, justamente. El Elige vivir sano seguramente pisa igual algo de prevención, ¿ya? Pero se sostiene principalmente desde la promoción, ¿ya? Si pensamos en qué programas o qué instancias funcionan desde lo preventivo. Salud sexual y reproductiva en adolescentes. Salud sexual y reproductiva en adolescentes. ¿Por qué es preventivo, no es cierto? Porque previene enfermedad de transmisión sexual y embarazo. Embarazos precoces. Perfecto, ¿no es cierto? Y sexualidad y adolescencia van de la mano, ¿no es cierto? Perfecto. Y cuando pensamos en una intervención a nivel terciario, ¿qué podría ser? No usé el ejemplo que estaba usando yo, porque en el fondo que es como hacer el taller con los jóvenes que están en un PRM. ¿Por qué es terciario? Porque en el fondo ya hubo un daño, ¿no es cierto? Si lo pensamos desde la mirada como de la salud mental, si lo pensamos desde la salud física, personas diabéticas que ya tienen un curso avanzado de la enfermedad, ¿no es cierto? Que es distinto a personas, si lo pensamos nuevamente en la diabetes, ya que fue el ejemplo, pero si pensamos en la diabetes, entonces vamos a trabajar en la prevención seguramente con comunidades general o a lo mejor con adultos que pueden presentar algún tipo de riesgo, o con la comunidad en general, perdón. Si lo trabajamos a nivel preventivo, a lo mejor lo podemos trabajar con las personas que se les diagnostica, ¿cómo se llama? Como resistente a la insulina, ya se trabaja desde lo preventivo. Y si trabajamos a nivel terciario, lo trabajaríamos con personas que ya tienen la enfermedad y tienen un curso avanzado de la enfermedad de la diabetes. ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? Profe, se supone que los terciarios son como rehabilitación, ¿verdad? Claro, va de la mano con el trabajo de rehabilitación, sí. Ah, ya. Ujú. Si lo pensamos en el sistema de salud, ¿no es cierto? Lo que es prevención lo trabaja el CEFAM, ya en el territorio. CEFAM también trabaja promoción. CEFAM detecta, ya, y cuando hay una patología grave, ¿a dónde deriva? Al hospital o si no, al COSAM, ¿no es cierto? Que son entidades que tienen un mayor grado de especialización cuando ya hay una patología que está avanzada. Entonces, por eso, nuevamente voy a retroceder. Cuando pensamos en dónde está ubicada nuestra población, también podemos pensar en eso, ¿no es cierto? Como si están inscritos en algún programa, en dónde realizan sus niveles de atención. Ya, porque es distinto si trabajamos con un grupo de pacientes del COSAM, ya, porque debiese ser a nivel de intervención. Ya me interesa que eso quede claro y que me lo señalen. Eso ustedes lo manejan, yo creo, ¿no es cierto? Ya, voy a asumir que sí. La otra pregunta, entonces, tiene que ver con quiénes lo harán. Ya en este caso son ustedes, grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Católica del Maule, de 4º año, e inclusive como quiénes son los ejecutores, pensando en la metodología. Van a ir rotándose, va a ser una dupla que va a estar fija y los otros se encargan de otros aspectos, ¿ya? Generalmente dependiendo del tema, ¿no es cierto? Y el nivel de intervención, a veces
si pensando en distintas variables, nivel de intervención y grupos seleccionados, si lo pensamos a lo mejor en niños, el grupo de trabajo de niños con déficit atencional, que se trabaja en habilidades sociales, ¿qué creen que es más beneficioso, ¿no es cierto? Que sea una figura estable en el tiempo quien ejecute el taller o que se vayan rotando. Creo, profe, que todo depende de la cantidad de intervenciones que vayan a realizar. Uh-huh. Si pensamos que un grupo de intervención de unas 5 o 6 sesiones con niños con déficit atencional para trabajar el fomento de habilidades sociales. Lo ideal sería que fuera algo más estable, pensando en el Ya. bienestar de ellos. Perfecto. Entonces, precisamente esas cosas son las que siempre hay que estar pensando, ya respecto a la pregunta de quiénes lo harán. Ahora, pasando al punto 2. Cuando nuevamente pensamos en la fundamentación de nuestra intervención, tenemos que saber responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relevancia de la intervención? ¿Ya? ¿Y qué necesidades va a abordar? Ya cuando preguntamos qué tan relevante es esto que vamos a realizar, ¿ya? Sigo con el ejemplo. El grupo de niños con diagnóstico de déficit atencional. Vamos a trabajar prevención del embarazo. Nada, ¿no es cierto? No tiene nada de relevancia el tema con la población específica. O trabajar derecho sexual y reproductivo con esa población, nada de relevancia, ¿no es cierto? Entonces la relevancia siempre va a estar dada por la población, ¿ya? Y consecuentemente entonces la pregunta, ¿qué necesidades va a abordar nuestra intervención? Ya recordemos que las intervenciones, en el fondo, no perder de vista esto, que las intervenciones están diseñadas, construidas en base a necesidades específicas que nosotros tenemos que aprender a detectar, ¿vale? Eso está claro, ¿no es cierto? Para seguir avanzando. Sí, profe. Ya, gracias. Y entonces, el marco teórico, como yo les decía, siempre va a venir a fundamentar la realización de la intervención. Siempre es deseable, ¿no es cierto? Bibliografía actualizada, ¿no es cierto? Fundamentar seguramente en modelos, en teorías, que a lo mejor puedan tener años previos, pero también basarnos en experiencia y consecuentemente poder realizar investigaciones ya con publicaciones de corriente ICI, ¿no es cierto? Y que nos permitan tener información actualizada sobre qué está pasando respecto a este tema. ¿Qué está pasando o qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos significativos respecto al trabajo con niños con déficit atencional a nivel grupal? Ya lo que muestra generalmente el trabajo de habilidades sociales efectivamente es muy significativo y es relevante y se trabaja a nivel grupal. Si lo pensamos entonces nuevamente en el ejemplo de los niños, de los adolescentes que pertenecen a un programa de reparación y maltrato de Sename, efectivamente la sexualidad, la autoestima, ¿no es cierto?, la relación con los pares es muy significativo. Si lo pensamos en una comunidad, ayúdenme ustedes con otro ejemplo. Si pensamos nuevamente en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Seguramente lo que tiene que ver con los hábitos de alimentación, autocuidado respecto a la alimentación, es significativo. Entonces, también el marco teórico va a cruzar la necesidad y va a mirar la necesidad que nosotros detectamos en la evaluación, ¿ya? Pero también va a estar fundamentado en investigaciones. Bueno, el objetivo siempre va a responder a qué queremos lograr en las personas, ¿ya? Con los niños con déficit atencional vamos a pensar, queremos promover habilidades sociales que le permitan un mejor desenvolvimiento con su contexto. Por ejemplo, si pensamos en los adolescentes del PRM, vamos entonces, ya definimos el objetivo, como fomentar agencia de empoderamiento personal en los adolescentes de un PRM de Talca. Si lo pensamos, hay grupos que van a trabajar con adultos jóvenes, ¿no es cierto? Si lo pensamos, una población de adultos jóvenes que a lo mejor han tenido un consumo inicial de drogas o alcohol, de drogas en general, ¿qué objetivo nos podríamos proponer? ¿Qué queremos lograr en esas personas?
Depende, profe. Quizá en estos casos, como solamente han tenido, desde lo que usted dice, como una iniciación en esto, quizás lo mejor Ujú. sea educar con respecto a las drogas, con A respecto a los, los efectos, a las combinaciones que pueden ser mortales, o bueno, cosas en general. claro, justamente, ¿no es cierto? Educar en base a los riesgos, como tú dices, como cuáles son las peores combinaciones, con cuáles se te apaga la tele, etcétera, ¿ya? Eh, perfecto, ya. Se va entendiendo entonces. Y entonces, lo que hablábamos recién, que los objetivos particulares y específicos van a responder a la pregunta, ¿qué elementos particulares queremos lograr en las personas a partir del objetivo general? ¿No es cierto? Volvemos al ejemplo de los niños con déficit atencional. Teníamos el objetivo general, promover las habilidades sociales que le permitan un mejor desenvolvimiento, algo así dije, ¿no es cierto? Un objetivo específico podría ser que logre cultivar relaciones sanas o bien tratantes con sus padres, ¿ya? Sabemos por qué, porque sabemos que los niños con déficit atencional e hiperactividad tienden a transgredir las normas, tienden a transgredir los compañeros, tienden a transgredir los turnos, ¿no es cierto? Y generalmente tienen alto conflicto con los compañeros, tienden incluso a ser a veces víctimas de bullying o tienden a ser como aislados del resto. ¿Ya? Entonces, de ahí podemos pensar en un objetivo específico. En los adolescentes, recién dijimos un objetivo específico, si estamos trabajando agencia, empoderamiento, promover a lo mejor que sea capaz de activar redes de apoyo o recurrir a redes de apoyo, ¿ya? Si lo pensamos entonces en este ejemplo que sumamos ahora, en los adultos jóvenes que han tenido un consumo incipiente o inicial de drogas, ¿cuál puede ser el objetivo específico, no es cierto? Podría ser, no sé, díganme, pero lo voy a decir si está mal o si quieren agregar otro como em, mm, eh, ay, no se me ocurre. A ver si a alguien se le ocurre mientras yo pienso en el objetivo específico de los adultos. Mm, Creo que Profe, quizás pero sería... usted dice. Dale, no, Felipe. Ah, gracias, Pancho. Creo que sería más fácil, profe, si es que definimos cuál es el objetivo general. No sé si es que lo dijo, que tuve que moverme en un momento y quizá no lo escuché. creo que lo Para, dijimos. Lo dijimos, que era como, o no lo dijimos, ya, pero estamos diciendo que se han tenido un consumo inicial, que el objetivo estaría centrado en prevenir el aumento del consumo, algo así. mm, Entonces, entonces, Se me ocurre uno. en ese sentido, ¿no sería quizá específico, como objetivo específico, perdón, el concientizar acerca de el daño que puede quizá generar un consumo a largo plazo o aumentar dosis, qué sé yo? Ujú. O sea, yo lo veo en el sentido, quizás haciendo un paralelismo con lo que ocurre, por ejemplo, cuando a la gente o a los jóvenes se les da información respecto, creo que no sé si aplica también a drogas en general, pero Ujú. cuando se les da información respecto a lo que es, por ejemplo, el tema de la sexualidad, uso de, no sé, métodos anticonceptivos, concientización, creo que hay estudios que develan que todo este tema se tiende a retrasar un poco. No sé si con las drogas sea similar, pero cuando hay mayor conciencia, como que eh, tiende a haber una disminución en lo que me imagino yo como en el consumo y esas cosas. Ujú. Sí, a retrasar un poco el tema de costo, tal como lo mencionas. Súper, súper, sí, me parece. El otro compañero, no sé si el que hablaba era Felipe Francisco, pero el otro compañero que también había hecho una intervención. Felipe, profe. Ya. Yo le iba a preguntar, es que al menos a mí, personalmente, si es que me dijeran, oye, tienes que hacer una intervención en esto, probablemente no lo pensaría desde el área preventiva, quizás lo pensaría más desde el área promocional, en el Ujú. sentido de que no tratamos de prevenir,
creo que igual implícitamente estamos considerando que esas personas en algún momento, si es que siguen consumiendo, van a tener un consumo problemático. Y eso no necesariamente es así, en el sentido de que si las personas tienen una educación que sea quizás desde más chico, al menos como quizás desde el área como del profe, lo que sería el profe Claudio, quizás no necesariamente van a tener un consumo irresponsable y finalmente las drogas son algo que nos ha acompañado siempre, que nos va a acompañar siempre probablemente. Así que seguimos siendo como esa mirada de que las drogas son dañinas, finalmente terminamos quizás como en una trampa. Ahora, qué interesante lo que tú comentas, porque yo creo que eso nos puede llevar también a una reflexión interesante de que, no sé si ibas para allá, voy a sacar la presentación, porque justamente lo que debiese ocurrir a lo mejor es que se invierta y se trabaje mucho más en la promoción. Si pensamos en promoción, necesariamente, por ejemplo, si lo pensamos en términos incluso bien donde podríamos prevenir la ocurrencia de violencia, de consumo, seguramente en los puerperios, ¿no es cierto?, en las diadas madre-hijo, promover un apego saludable, ¿ya? Si pensamos en que ocurran, ¿ya? Y ahí a lo mejor estamos pensando en cómo debiesen operar los programas. Sin embargo, en nuestro país, la mayor inversión, si pensamos en los programas de Sename, los programas de Sename vieron reducida la dotación de los programas de prevención o los programas de tipo comunitario, y se aumenta la dotación de programas de reparación, ¿ya? Entonces, eso nos habla de varias cosas, a lo mejor de la lógica, cómo se están pensando los programas, ¿ya? Y por otro lado, también nos habla de los fenómenos, de qué están ocurriendo, ¿ya? La promoción la podemos hacer a temprana edad, ¿ya? Pero sin embargo, tenemos que también ser responsables éticamente y también poder mirar, porque el comentario que señalas yo también lo concuerdo absolutamente, pero seguramente deja de ver cosas que están ocurriendo. ¿Qué pasó en Talca? El fin de semana asesinaron a un niño, ¿no es cierto? Asesinaron a una adulta mayor también, ¿ya? Entonces, seguramente cuando están ocurriendo estos eventos, es difícil trabajar solamente en la promoción, ¿no es cierto? Tendríamos que pensar en otras variables que requieren intervención. No sé si me explico, no sé si vas para allá también con el comentario, o yo me fui para otro lado. Sí se explica, profe. No, quizás no quería llegar a eso en realidad. Quizás mi comentario llegaba hasta ahí, pero creo que sí, que me hace mucho sentido lo que usted está diciendo. Igual en todo caso, al menos lo que yo pensaba, la perspectiva que tenía antes, era en el sentido en el que si es que estoy pensando quizás en algo preventivo, tal cual como usted decía, quizás voy a pensar en cosas que son un poco más meta en ese sentido, como podría ser quizás el tema de la familia, que es finalmente donde empieza todo. Quizás si es que estoy pensando desde algo preventivo, pueda pensar en, como decía usted, educación con respecto al tema, al apego, o con respecto a las competencias parentales, o educación con respecto a los malos tratos. Porque, por ejemplo, con las personas, el perfil de una persona que tiende a la adicción, según al menos algo que estaba leyendo ayer también, que era un libro del profe Claudio, desde el enfoque sistémico, hacía referencia a, por ejemplo, la diada que existe entre eh, hijo o hija con uno de los cuidadores y quizás la parentalización y ciertas características que están determinadas desde el enfoque sistémico que se van dando. Y pensaba que quizás si quiero hacer algo preventivo en cuanto a eso, debería quizás intervenir esas cosas antes de plantearme en sí la droga, porque creo que hay un problema cuando nosotros consideramos que la droga en sí es el problema, porque la droga puede ser, o el consumo problemático de drogas generalmente es un resultado de algo que viene desde antes. Justamente, Felipe, y no perder de vista esa lógica es importante, ¿no es cierto? El problema ¿no es cierto? No es la droga va a funcionar como un regulador externo, alguien que seguramente, si lo pensamos nuevamente desde un enfoque sistémico, desde una mirada ecológica, poniendo factores en la familia, toda la parentalización, ¿no es cierto? Si pensamos en los límites de una mirada estructural, límites familiares internos muy flexibles, ¿no es cierto? En donde, perdón, muy rígidos, en donde
no permite una sana comunicación entre los miembros de la familia, ¿no es cierto? No permite un flujo de información adecuado, en donde los subsistemas, incluso los olones, muy distanciados en términos emocionales. Por ende, los límites externos familiares están muy flexibles y por ende los chicos van buscando grupos de referencia, de contención, de amistad, de acceso a información fuera de la familia. Entonces, con ese ejemplo, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar, claro, si lo pensamos desde una lógica preventiva, promocional, pareciera ser que tenemos claro y importante no perder de vista eso, quizás dónde debiesen ser dónde debiesen apuntar, ¿ya? Pero sin embargo, no hay que perder de vista el equilibrio, ¿no es cierto? Que a lo mejor ahí, no quiero usar la palabra, pero es más ideal, ¿no es cierto? Pero no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en el contexto, ¿no es cierto? Que a lo mejor hoy día en pandemia han aumentado las ideaciones suicidas, ¿no es cierto?, en población juvenil, ¿no es cierto?, en adolescentes. No así los suicidios, pero sí la ideación suicida. Entonces es algo que hay que intervenir. Ya no podemos hacer promoción ahí, ¿no es cierto? Han aumentado los números de femicidios, han aumentado los números de las pedidas de ayuda, las denuncias también en términos de violencia intrafamiliar, ya hacia la mujer, hacia los niños. Han aumentado los abusos sexuales también. La línea libre, por ejemplo, tenía muchas más denuncias de parte de adolescentes. Y curiosamente bajaron las denuncias de los niños. Y quienes detectan principalmente los niños son los colegios. Los niños no están yendo al colegio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos problemáticas actuales que hay que intervenir, ¿no es cierto? Entonces, seguramente con algún tipo de población se puede prevenir y promover, pero hay otras poblaciones que necesitan intervención, ¿sí? Entonces, como interesante lo que señalan, yo concuerdo, ¿no es cierto?, como dónde hay que poner el trabajo. Yo tenía una profesora que decía, todo es apego, ¿no es cierto? Todo va a estar relacionado con el estilo de apego. Ok, entonces, políticas públicas que se inyecten ahí. Y ahí nos lleva a la reflexión de qué está ocurriendo hoy día con el tema del postnatal, por ejemplo, ¿no es cierto? También hay un movimiento del postnatal de 12 meses. Si ustedes ponen hashtag postnatal de 12 meses, hay todo un movimiento respecto a solicitudes de que ustedes saben que el postnatal antes era de 3 meses, 3 meses. Después se extendió a 5,5 meses, que se le llama los 6 meses, y ahora hay un movimiento que promueve los 12 meses, ¿no es cierto? Desde ahí se está trabajando. Y lo cual me parece significativo en términos de lo que señala Felipe, ¿no es cierto? Que pareciera ser que ahí hay que poner ojo, atención, ¿no es cierto? Y promover la salud mental desde ahí. Bien, Profesora, me fui. ¿Sí? una consulta. Claro, me hace mucho sentido el tema de que, por ejemplo, el pre y el postnatal deba extenderse, pero no sé si es que se hace, por ejemplo, como intervenciones en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de los vínculos. Porque recuerdo muy bien que, no, no me acuerdo, creo que fue una profesora, creo que fue la profe Murga. No me acuerdo quién en realidad fue, pero fue una profesora de la carrera la que nos mencionó que la investigación decía que más importante que, por ejemplo, la longitud del tiempo o la disponibilidad que podía tener de tiempo el cuidador principal o la cuidadora principal, era la calidad del vínculo que formaba con el niño o la niña. Justamente. Y no sé si es que las públicas se ocupan de... También hay más variables. Ahora, ahí tendríamos que entrar a mirar y estudiar, que no al lugar acá, ¿no es cierto? Pero yo los invito también a revisar el programa Chile Crece Contigo. ¿Qué es lo que hace el programa Chile Crece Contigo durante la gestación? ¿No es cierto? Acompaña a la mamá, en el fondo a la gestante, y tiene un nombre, porque no es pareja, no es compañero, es como... Pero invita, ¿no es cierto?, a otros significativos, a talleres, ¿no es cierto?, informativos, con kinesióloga, respecto, por ejemplo, al parto, respecto a estimulación con el niño, respecto a lactancia, ¿no es cierto? Y desde ahí se trabajan de aspectos promocionales. Después el programa Chile Crece Contigo continúa haciéndole un seguimiento al niño, ¿no es cierto? Se aplica efectivamente. Ahora,
pudiésemos pensar a lo mejor en la aplicabilidad, en cómo esto es ejecutable, ¿no es cierto?, respecto a cómo se mide, porque hay una escala que es bien básica, que es observacional, que entrega luces, ni siquiera es como una aproximación de la aproximación a cómo está haciendo el tipo de apego en la diada, ¿no es cierto?, y de ahí intervenir. Ya, sin embargo, eso, claro, queda un poco corto, pero... Pero claro, no es la cantidad del tiempo. Si tenéis 12 meses, si tenéis un postnatal, una mamá de 12 meses con el niño, seguramente el no trabajar te ofrece, te disminuye, ¿no es cierto?, los factores de estrés y consecuentemente, si disminuyen los factores de estrés, disminuye el aumento de la ocurrencia de violencia. Ya, sin embargo, eso no significa que si una mamá va a estar 12 meses con el hijo, va a tener buenos resultados. Si pensamos en un entorno muy hostil, pobreza, mamá con patología psiquiátrica, ¿no es cierto?, familia monoparental, escasas redes, una mamá 24/7 con su hijo, o sea, puede ser un efecto completamente contrario, ¿no es cierto? Pero claro, no son las únicas variables a mirar. Lo que tiene que ver con el movimiento postnatal ahora es netamente, está pensado en la temporalidad, ya, y que las mujeres, al menos en este contexto de pandemia, que tienen hijos chicos, no trabajen y puedan estar al cuidado de los niños. Ya, pero ahí nos fuimos para otro tema, ¿ya? Estamos en la hora de nuestro break. Quedamos acá todavía, bueno, alcanzamos a revisar lo que tiene que ver con los objetivos, fuimos dando ejemplos, espero que el irlos bajando vaya ayudando. Son las 10:03 en mi computador, nos juntamos a las 10:18 de vuelta, ¿ok? ¿Sí? Ya, 10:18 nos vemos. Bueno, profe.